Bienvenidos a una edición más de su noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. El Tribunal de Justicia australiano rechaza la apelación de Cardenal Pell, condenado a 6 años de prisión por delitos sexuales. Este fue el veredicto pronunciado por los jueces de Australia que examinaron el recurso presentado por el cardenal George Pell. The orders of the court are: 1. Leave to appeal is granted and the appeal is dismissed. Por mayoría de 2-1, el tribunal desestimó el recurso presentado por el cardenal Pell contra su condena por haber cometido delitos sexuales. El cardenal de 78 años y exprefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano fue condenado a principios de año por 4 actos indecentes y 1 por violencia sexual. Los hechos se remontan a la década de los 90 y la condena fue de 6 años de prisión. El recurso presentado por el cardenal Pell se basaba en 3 motivos, uno relativo a la fiabilidad de las pruebas utilizadas para condenarlo y los otros 2 en relación con supuestos errores que se cometieron durante el proceso. El cardenal todavía puede presentar un último recurso. Si no lo consigue, deberá permanecer en prisión 6 años, aunque tras 3 años y 8 meses puede pedir la libertad condicional. El cardenal ha reiterado siempre su inocencia. En Roma, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró que el Vaticano respetará al máximo la decisión tomada por los jueces. En este momento, junto a la Iglesia en Australia, la Santa Sede confirma su cercanía a las víctimas de abuso sexual y su compromiso para perseguir a través de las autoridades eclesiásticas competentes a aquellos miembros del clero que cometan dichos abusos. El Vaticano ya había impuesto al cardenal Pell medidas cautelares como la prohibición de celebrar misa en público y evitar cualquier contacto con menores. Además, desde hace meses ya hay un proceso canónico en curso. Si se le declara culpable, podría ser expulsado del Colegio de Cardenales y hasta del sacerdocio. Papa Francisco animó a los fieles a ser generosos y dijo que cuando la conversión toca el propio interés, seguro que es una auténtica conversión. Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles. Habló en esta ocasión de la experiencia de las primeras comunidades cristianas que compartían no solo las celebraciones, sino también los bienes materiales. Por eso, el Papa animó a todos a ser generosos, la señal de que la conversión ha tocado el corazón. Ma quel segnale che il tuo cuore si è convertito quando la conversione arriva alle tasche, cioè lì è dove si vede se uno è generoso con gli altri, se uno aiuta i più deboli, ai più poveri, quando ti tocca il proprio interesse. Quando la conversione arriva lì, stai sicuro che è una vera conversione. Mientras continuaba con su catequesis, Francisco sufrió una pequeña interrupción. Esta niña, probablemente con algún tipo de discapacidad, fue su encuentro. Lasciala tranquilla, Dio parla per i bambini, lasciala. Quella modalità cristiana. El vínculo entre estos primeros cristianos era tan fuerte que también se expresaba en el compartir los bienes materiales de forma que ni siquiera había pobres entre ellos. Por eso, el Papa aseguró que ser cristiano significa ser corresponsables los unos de los otros. Francisco invitó a seguir este ejemplo de estas primeras comunidades y advirtió además de las consecuencias de hacer lo opuesto. Una vita impostata solo sul trarre profitto e vantaggio dalle situazioni a scapito degli altri provoca inevitabilmente la morte interiore. E quante persone si dicono vicini alla Chiesa, amici dei preti, dei vescovi, e soltanto cercano il loro interesse. Queste sono le ipocrisie che distruggono la Chiesa. Papa Francisco considera que cuando la sinceridad en el compartir no se respeta, terminamos cayendo en la hipocresía. La comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo y crece cuando comparte con los demás todo lo que posee. El término griego koinonia, que significa poner en común, compartir, tiene una dimensión importante desde los orígenes de la Iglesia. De la participación en el cuerpo y sangre de Cristo deriva la unión fraterna,
que llevaba a compartir todo lo que ellos tenían. Según los Hechos de los Apóstoles, entre los creyentes no había necesitados, porque ponían todo en común. Encontramos el ejemplo de Bernabé, que vendió un campo y lo recaudado lo dio a los apóstoles para distribuirlo a los necesitados. Y junto a este buen ejemplo se encuentra uno negativo. Ananías y su mujer Zafira vendieron un terreno, pero entregaron solo una parte a los apóstoles, quedándose con la otra. Este engaño los llevó a la muerte, porque habían mentido no solo a los hombres, sino a Dios. Estos ejemplos nos enseñan que cuando la sinceridad en el compartir no se respeta, se cae en la hipocresía, alejándose de la verdad que provoca la muerte interior. Los que se comportan así transitan en la iglesia como si fuera un albergue y no la tienen como su casa ni como su familia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. La Iglesia Católica en Colombia y la presidencia de ese país iniciaron encuentros presinodales con miras al Sínodo del Amazonas, que se realizará en octubre próximo en Roma. Los días 13 y 14 de agosto se desarrolló el Presínodo para la Amazonía en las instalaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, como preparación al sínodo que tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre. El evento contó con la presencia de aproximadamente 300 personas, dentro de las que se encontraron el doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, el señor cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, Perú, y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica REPAM, el padre Mijael Cherny, secretario especial del Sínodo. Y en más notas de la Iglesia, en Colombia, en el municipio de Ancuya, departamento de Nariño, la Jornada Interdiocesana de la Juventud ha reunido a más de 2,000 jóvenes. Tras 17 días de incendios forestales en la Amazonía sudamericana, se han consumido 500,000 hectáreas de bosques brasileños y bolivianos. Hablamos ahora de la selva amazónica, principal pulmón vegetal del planeta. Cumple ya 17 días de graves incendios como este que estamos mostrando acá. Vean ustedes, son llamas que afectan territorios tanto de Brasil como Bolivia, Paraguay, además zonas fronterizas con Perú. Hay estimaciones, ya han sido destruidas cerca de 500,000 hectáreas. De eso vamos a revisar a través de los portales digitales, como lo muestra Comercio. Está aquí, dice: alerta mundial por voraz incendio en la Amazonía de Brasil. Es una información que está así en desarrollo. Vamos a ver siguientes portales a esta hora de lo que está aconteciendo. Sputnik nos dice: Amazonía en llamas en el incendio en la selva brasileña que ha causado conmoción desde las redes sociales, lo fundamental desde Twitter también. Es una sensibilidad que tienen los seres humanos con realmente la biodiversidad que está habitando en esa región de la Amazonía. Vamos por más. Portal Telesur a esta hora, ¿qué nos dice? Nos muestra realmente esta concentración de monóxido de carbono que puede encontrar usted a través de nuestra página. Estas son imágenes que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Telesur por cortesía de windy.com, y estamos mostrando allí fundamentalmente esas concentraciones de monóxido de carbono que se dan en lo fundamental en todas estas regiones que estamos presentando en pantalla, regiones que incluyen varios países. Vean ustedes cómo también está abarcando cerca del Perú. La información la tiene Telesur fundamentalmente también a través de las redes sociales. Vamos a sumar a uno de nuestros corresponsales, Freddy Morales, que nos dice en su cuenta Freddy Telesur.
Gobierno creó gabinete de emergencia ambiental integrado por 5 ministerios y contará con un avión Boeing 747 supertanque para atender los incendios que han devastado medio billón de hectáreas allí en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Así lo informó recientemente el presidente Evo Morales. Nos vamos hasta México, donde un análisis estadístico oficial revela que el 66% de las mujeres en ese país han sufrido algún tipo de violencia. Las estadísticas oficiales revelan que el 66% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de algún tipo de agresión. Salir a la calle resulta en un peligro constante para su integridad física y estabilidad emocional. Me ha tocado más de una vez en la que un hombre se me ha acercado de una manera indebida. He visto a mis amigas también, hasta las he tratado de ayudar en esos casos. Siempre hemos estado como que caminando con una amiga o como que siempre estamos acompañadas. Un poco por precautelar, porque no sabemos si en realidad va a suceder o no va a suceder, pero ante todo tenemos que cuidarnos. Muchas celebran el haber salido bien liberadas de algún ataque o situación de acoso en su contra. Sin embargo, otras tantas no pudieron vivir para contarlo. En 2018 se registraron 3.663 feminicidios, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Podríamos hablar de causas estructurales que tienen que ver con un sistema patriarcal y un sistema de relaciones, de explotación, de gran desigualdad social y económica. La situación que se vive en la capital del país ha puesto el tema de la violencia de género en los medios de comunicación y en la opinión pública. La denuncia por violación presentada por una joven de 17 años en contra de 4 policías provocaron sendas protestas. Alzando la voz contra el abuso policial y la tortura sexual, que es un mecanismo recurrente de las fuerzas represivas en México para disciplinar a las mujeres. Estamos exigiendo también el cese al feminicidio y, por supuesto, pues el alto a la violencia, incluyendo esta cultura de la violación que está absolutamente invisibilizada. En las movilizaciones, las mujeres demandan mayor seguridad, investigaciones eficientes para esclarecer los casos denunciados y que se declare una alerta de género en la Ciudad de México. Cuando se registra la solicitud, justo lo que se solicita es que se actúe de inmediato para evitar más muertes. El costo político que implica declarar una alerta de violencia de género en un municipio, en una localidad, nos parece que ha sido de las mayores resistencias que tienen los gobiernos. La Organización de Naciones Unidas celebró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, reconociendo el papel de las mujeres humanitarias en todo el mundo, pues son estas las primeras en responder en las peores crisis. Migrantes colombianos establecidos en Francia dialogan con las autoridades de ese país para hallar una solución juntos a su situación de vivienda. Alrededor de las 150 personas, 100 de ellos tienen nacionalidad colombiana. Desde hace más de 20 días están obligados a improvisar estos campamentos cerca de la alcaldía parisina, exigiendo un diálogo con el municipio para encontrar alguna solución de vivienda. El senador colombiano Gustavo Petro estuvo en el lugar, aseguró que estas personas fueron víctimas de desplazamiento en su propio país, motivo que los llevó a buscar suerte en Francia, y que la Embajada de Colombia en Francia debe dialogar con autoridades francesas para que los colombianos puedan acceder a una vivienda social. Cuando le cuenten lo que está pasando, tiene que ver también que esto está ocurriendo. Allí Petro se pronunciaba en red social Twitter, adjuntaba las imágenes que lo mostraban a él justamente escuchando sugerencias y pedidos de sus propios compatriotas y también llamando al propio presidente de la Nación y a la ministra del sector a que se pongan en acción
para encontrar techo para estas personas que están allí mismo, pegaditos a la hermosa París. Y les muestro esto a propósito de lo que va a pasar este fin de semana, justamente en la nación francesa. Se juntan los 7 países más industrializados del orbe. Se hace la reunión del G7 en Biarritz y miren lo que está pasando allí, pleno corazón europeo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recorrerá la frontera sur de Estados Unidos para verificar el cumplimiento de las garantías de los derechos humanos de todos los migrantes. San Diego, California y Laredo, Texas son los puntos de enfoque de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación en la frontera sur del país. La CIDH considera que la situación es muchísimo más dramática de lo que habían percibido hasta ahora, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes. Entonces tienen que llevar anticonceptivos y toda clase de formas de prevenir embarazos porque saben que van a tener que pagar cuotas permanentes en todos los sitios por donde van pasando. Aunque la CIDH no se pronunció específicamente sobre el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional frente a cambios en las políticas de detención de familias, las cuales se aplicarán en 60 días, sí resaltó que hay condiciones que dificultan que los derechos de adultos y menores sean garantizados en los centros de detención. Esos tiempos de estadía generan vulneración de derechos de manera muy considerable. Yo creo que eso sí lo hemos palpado de manera muy directa. Pese a las preocupaciones elevadas por organizaciones de derechos humanos, el gobierno defiende que los detenidos en zona fronteriza permanezcan en centros determinados para dicho fin, aduciendo que esto desmotivará la entrada por puertos irregulares. Un gran número de familias extranjeras están ingresando ilegalmente a través de la frontera sur, con la esperanza de que serán liberados estando adentro, en lugar de ser detenidos durante sus procedimientos de expulsión. Delegados de la comisión continuarán el recorrido hasta el viernes por zonas fronterizas para obtener testimonios de primera mano y así poder sacar conclusiones y sugerir procedimientos de actuación. Laura Sepúlveda, Voz de América. La pequeña ciudad alemana de Lindau es la sede de un encuentro interreligioso mundial en el que se debatirán temas tan graves como el terrorismo. La ciudad de Lindau, en el sur de Alemania, de apenas 24.000 habitantes, se ha convertido en la capital multirreligiosa mundial. Aquí se reúnen 900 líderes de diferentes religiones y comunidades religiosas de todo el planeta que tratan de debatir temas tan graves como, por ejemplo, el terrorismo. En el día de hoy, el cardenal Onayekan, el de Abuya, de Nigeria, se refirió al terrorismo de Boko Haram como un terrorismo separatista, dado que en Nigeria conviven múltiples etnias y religiones como la cristiana y la musulmana. Dado estos graves problemas a debatir, se están realizando reuniones a puertas cerradas entre, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, entre Bangladesh y Birmania y entre Sudán y Sudán del Sur. La presencia de personalidades como Miguel Moratinos, José Ramos Horta y otros líderes religiosos y pacificadores del mundo da a esta conferencia en Lindau un toque muy especial y se espera que haya una declaración de intenciones en la cual los líderes van a plantear qué medidas se pueden llevar a cabo en la sociedad misma para promover más la paz, para tratar de evitar conflictos y para que haya más entendimiento y armonía entre los pueblos. Y nos vamos a Estados Unidos, donde John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, dijo que el presidente venezolano no autorizó los contactos entre Washington y los funcionarios chavistas. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto. Las declaraciones de Bolton no solo dejan en evidencia a Maduro, además ponen en aprietos al presidente de la Asamblea Constituyente. Diosdado Cabello había negado el lunes contactos secretos con funcionarios estadounidenses. Horas más tarde, desde Washington, Donald Trump confirmaba las reuniones al más alto nivel con representantes venezolanos, pero sin precisar los interlocutores. Pero no todos en Washington han acogido de forma positiva los contactos con el gobierno venezolano.
Algunos analistas ven con escepticismo un diálogo que mantiene al margen a la oposición y puede acabar en una amnistía para determinados líderes del chavismo implicados en acusaciones de corrupción, narcotráfico y violaciones de los derechos humanos. Sea como sea, Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen, no solo a través de las sanciones. También la vertiente militar juega un papel primordial. El jefe del Comando Sur, que participa estos días en Brasil en unas maniobras conjuntas con otros países de la región, dejó claro que el ejército estadounidense se prepara para cualquier posible escenario. Una de las cuestiones en las que estamos centrados es qué sucederá el día después cuando un gobierno legítimo en Venezuela nos invite a apoyar al pueblo. El cuartel general del Comando Sur está centrado plenamente en prepararse para el día después. A la espera del final del régimen, todo apunta a que Washington seguirá apostando no solo por las sanciones, sino también por los contactos bilaterales, al parecer a espaldas de Maduro, para aumentar la presión sobre el chavismo. Ahora nos vamos a Centroamérica, donde en Honduras, un tribunal anticorrupción declaró culpable a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, de apropiarse de fondos públicos destinados a programas sociales. Sonreía mientras era escoltada a la corte. Allí su sentencia fue leída en audiencia pública. Detenida desde febrero de 2018, Bonilla es culpable de delitos de apropiación indebida y en forma continua de fondos públicos. Durante el mandato de Porfirio Lobo, la ex primera dama y su secretario se habrían apoderado de más de $500,000. Con una red de blanqueo de capitales, ocultaban dinero proveniente del Estado y destinado a obras sociales. El expresidente defiende la inocencia de su esposa. Si la Corte Suprema falla en contra de doña Rosa, vamos a las instancias internacionales. Este caso se gana allá. Testigos protegidos declararon que Bonilla habría pagado la fabricación ficticia de 42,000 pares de zapatos para niños pobres que nunca se entregaron. Luego de traspasar la suma a su cuenta personal, la ex primera dama habría usado el dinero para gastos personales. El caso de la caja chica de la dama podría condenar a la otrora mujer más poderosa de Honduras a una pena de hasta 87 años de cárcel. Un escándalo que aumenta el desprestigio de la clase política en el país, involucrada en una vasta trama de corrupción. Y continuando con más noticias en Centroamérica, en El Salvador, proponen que la Comisión Internacional contra la Impunidad, o la CICIES, que solo investigue a funcionarios públicos. En más temas, el Partido Demócrata Cristiano presentó este martes una propuesta para la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Veamos en qué consiste la iniciativa. El diputado Rodolfo Parker sostiene que la CICIES debe encargarse de investigar delitos de corrupción, pero los esfuerzos deben enfocarse únicamente en casos de administración pública y municipalidades, obviando el sector privado. Así lo detalla en la propuesta presentada este martes. Se trata de una instancia nacional que vendría a ser soporte institucional de la Fiscalía General de la República. La competencia sería prioritariamente para el sector público, entiéndase para los más altos funcionarios de la administración pública que tienen que ver directa o indirectamente con la administración de los recursos públicos. La CICIES fue una promesa de campaña del mandatario Nayib Bukele, quien aseguró que la propuesta estará lista antes de sus 100 días de gestión. Recientemente, el vicepresidente Félix Ulloa ha reiterado la conformación de la comisión. La primera línea será contra los corruptos, los que malversan fondos del Estado y que incluso los han llevado a paraísos fiscales o han utilizado terceros países para esconder esos recursos del Estado. La otra línea será contra los corruptores, los que han pagado favores para lograr beneficios en la asignación de obras, de licitaciones, de concesiones por parte del Estado. Y cambiando de tema, les decimos que en Usultlán, municipio de El Salvador, las autoridades organizan un maratón para estimular actividades positivas entre los jóvenes y así aumentar la participación de las mujeres en ellos.
La condición física se puso a prueba en una de las disciplinas más exigentes del deporte en el municipio de Alegría, al norte de Usulután. Con una maratón por 9º año consecutivo, la alcaldía municipal que dirige René Sánchez Funes celebró el Día Internacional de la Juventud. Han participado cerca de 100 jóvenes, nos han apoyado muchas instituciones para hacer este evento y por supuesto como alcaldía hemos dado premios en efectivo a los 3 primeros lugares y medallas. Fueron 4 kilómetros de distancia distribuidos en ida y vuelta, donde 90 jóvenes demostraron la resistencia de montaña en la calle principal que conduce a la laguna. También se contó con la coordinación de las dignas, implementando la campaña Actuemos por ellos, basada a los derechos de las mujeres, con el objetivo de involucrarlos en esta clase de actividades. Sin importar el cansancio, cada uno de los atletas dispuso del máximo esfuerzo para lograr llegar a la meta. El que las juventudes tengan nuevas formas de diversión, de emplear su tiempo, como también la participación de las mujeres en todo ámbito social. La iniciativa fue organizada a través de la Unidad de Deporte, Niñez, Adolescencia y Juventud de la comuna, teniendo como fundamento crear oportunidades de sana recreación y convivencia. Y ahora nos vamos con el gigante de las redes sociales, Facebook, que implantará gradualmente una función para que el usuario tenga un mayor control de sus datos. Los países de España, Corea del Sur e Irlanda. Facebook dejará de perseguirte con anuncios de tus búsquedas si ahora se lo pides. Bloqueará la información de las empresas que no quieras que te llegue mientras navegas por tu cuenta. Para activarla tienes que ir a tu configuración y localizar una sección llamada Tu actividad fuera de Facebook. El usuario necesitará realizar varios pasos y leer mucho para llegar a este punto. Así que es posible que mucha gente no lo active porque es demasiado trabajo. El gigante de las redes sociales irá implantando esta opción de forma gradual en diferentes países. Los usuarios de España, Corea del Sur e Irlanda serán los primeros en acceder a esta función. La iniciativa se incluye también en otras redes del grupo, como Messenger e Instagram. El objetivo es que el usuario tenga un mayor control de sus datos. Y en una nota humanitaria, les decimos que en Lima, Perú, vanos fueron los esfuerzos de varios voluntarios civiles para poder poner a salvo a un cachalote varado en las playas. Todos los intentos por salvarlo fueron en vano. El cachalote de casi 4 metros de longitud había perdido ya mucha sangre antes de aparecer varado en una playa de Lima en la madrugada del martes. Intentaron reanimarlo en mar abierto, pero la corriente lo volvió a arrastrar hasta la orilla donde falleció. Una de las heridas que el cachalote tenía en un costado no fue provocada por el roce con las rocas, sino por un depredador que la mordió, según fuentes veterinarias. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero Aba Noticias. Muchas gracias por su sintonía y continúe con nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.